Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Acercándose algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos, habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos. Y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Señor Jesús, vencedor de la muerte, que con tu resurrección nos abriste las puertas de la eternidad, muéstranos cómo vivir conforme a tu voluntad para que alcancemos la vida eterna y resucitemos junto contigo. Amén. Buenos días, soy Alberto de los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei de Cali. Me complace estar nuevamente con ustedes compartiendo mi oración de esta mañana. Los invito para que oremos con el Evangelio de hoy, Lucas 20, 27 al 40. Lucas 20, 27 al 40. Es curioso ver cómo el hombre se interesa en conocer el origen del mundo, el origen de las especies, cuando debería interesarse en el destino de su propia especie. ¿A dónde vamos? Es necesario considerar nuestro destino eterno. Este es el tema que nos ocupa hoy, la resurrección. El Evangelio empieza así: acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección. Los saduceos eran un grupo que, a diferencia de los fariseos, rechazaban cualquier idea relacionada con la resurrección. A partir del versículo 28 y hasta el versículo 32, los saduceos presentan al Señor el caso figurado de aquella mujer. Aunque curioso, esto de casarse, la mujer viuda con su cuñado obedecía a una ley judía llamada ley del levirato o matrimonio por levirato. Lo encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25. La historia inventada por los saduceos termina con la pregunta que le hacen a Jesús: ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Jesús entonces responde haciendo un paralelo entre esta vida terrena a la que llama este mundo y la vida futura que llama aquel mundo. Otras traducciones hablan de este siglo y aquel siglo. Jesús muestra 3 aspectos que se presentan en la resurrección. 1. La condición de las personas después de la muerte será diferente de la condición actual, pues seremos como ángeles. 2. Que después de la muerte no habrá bodas. Teniendo la plenitud del amor de Dios, ¿qué otro amor necesitaremos? 3. Que la muerte no existirá más. En consecuencia, si no existe la muerte, no existe el sufrimiento, no existe el mal. La muerte ha sido derrotada, ha sido vencida. Fijémonos muy bien en el versículo 35, por favor, léanlo con atención, pues hay un pero, que es una invitación a esforzarnos por merecer la resurrección de los muertos y tener parte en aquel mundo. Dice el Señor: los que alcancen a ser dignos, les repito, los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos. ¿Qué pasará con ellos? Lo que acabamos de decir, que serán como ángeles que tienen la plenitud del amor de Dios y que ya no morirán más. ¿Todos llegaremos a vivir eso?
Les dejo este interrogante para que en su oración el Señor ilumine sus respuestas. El concepto de resurrección tuvo un desarrollo en la fe de Israel. En el año 1000 a.C. se escribió el libro del Eclesiastés, en el que se dice que hombres y animales mueren, que ambos regresan al mismo lugar, a la tierra, al polvo, es decir, que sus destinos no son diferentes. En conclusión, que el hombre no aventaja en nada a los animales al momento de morir, pues todo termina allí. Ya en el año 100 a.C. se tiene más claridad sobre la resurrección. En esa fecha fue escrito el segundo libro de los Macabeos, que en su capítulo 7 relata la tortura y muerte de 7 hermanos junto con su madre por negarse a infringir las leyes judías, una de ellas que prohibía comer carne de cerdo. Allí por primera vez se vislumbra la posibilidad de una resurrección futura. Oigamos lo que dice uno de los hermanos antes de morir. Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna. Con la venida de Cristo y con su propia resurrección, el Señor despeja dudas en este tema. Hay dos componentes que son el fundamento que sustenta nuestra fe cristiana: el amor y la resurrección. Es decir, estamos en el centro, en el corazón mismo de nuestra fe. San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios: si Cristo nos resucitó, vacía es nuestra predicación y vacía también vuestra fe. Y agrega: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Les invito a que lean todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Allí San Pablo explica y profundiza lo relacionado a la resurrección. La seguridad de nuestra resurrección está entonces en que Cristo realmente ha resucitado y por lo tanto nosotros también resucitaremos con Él. En la primera carta a los tesalonicenses dice San Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. La resurrección es la gran esperanza del cristiano. Nuestra fe en Jesús nos conduce a lograr la resurrección y la vida eterna. Hay algo que preocupa, y es que decimos que creemos en Dios, que creemos en la resurrección, que creemos en la vida eterna, como lo expresamos en el credo. Pero muchas veces no pasan de ser simplemente palabras. ¿Será que en realidad vivimos lo que creemos? ¿Nuestra vida está orientada por lo que decimos creer? Ese es el punto. Entonces vemos que creer no se puede quedar en la ingenuidad de solo decir creo. Creer es vivir conforme a lo que digo que creo, lo cual implica tomar opciones en nuestra vida. O vivimos ajustados al mundo con sus criterios, o vivimos desde el Evangelio. Recordemos las palabras de Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso es imperativo tomar una decisión ahora y todos los días: creer en la resurrección o no creer en ella. Estamos decidiendo nuestro futuro. Leí algo dramático pero real: larga es la eternidad, oh larga, entonces pobre de mí si mi alma se equivocó. Podemos tomar la decisión de no creer en la resurrección o vivir de espaldas a ella, que es otra forma de no creer, buscando la felicidad únicamente en esta vida, en las cosas materiales, como el rico insensato de la parábola de Lucas, que llenó sus graneros con abundantes cosechas y acumuló riquezas, pero cuando Dios lo llamó a pedirle su alma, resultó pobre ante Dios, se presentó con las manos vacías. Por el contrario, si optamos por creer en la resurrección, debemos tener nuestra mirada fija en el horizonte de la eternidad, pero con los pies puestos en la tierra. Creer en la resurrección es creerle a Jesús, es vivir conforme a su voluntad, es creer lo que le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, y hoy nos lo dice a nosotros: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y para qué esperar que llegue la muerte, cuando podemos empezar a vivir la eternidad aquí y ahora? Así que
Hagámonos merecedores de la resurrección y la vida eterna, amando a nuestros hermanos como nos dice San Juan en una de sus cartas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Y más adelante continúa, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Ya sabemos amar a Dios y amar al hermano. Ahí está la clave para lograr la resurrección y la vida eterna. Los queremos invitar a que nos regalen unos minutos más de su tiempo para llenar una pequeña encuesta cuyo enlace aparece aquí en el video con el fin de mejorar nuestro ministerio. Les agradecemos y que el Señor los bendiga.